Hola, mi nombre es Fran Jiménez, soy estudiante del Instituto Superior Rumiñahui de la carrera de electricidad. Vamos a hacer un proyecto de la materia de electromagnetismo. El proyecto se llama Efectos magnéticos de los imanes. Para lo que vamos a utilizar, los materiales que vamos a utilizar son aluminio, hierro, madera y un sinnúmero de imanes. Todos los imanes poseen un polo positivo y un polo negativo, o polo norte o polo sur, en lo cual entre polo positivo y negativo se atraen y entre polo positivo y positivo se aleja. En este momento vamos a comprobar los polos de los imanes. Aquí tenemos polo positivo y en este otro imán tenemos polo positivo y en este imán tenemos polo negativo. El momento de juntar polo positivo con polo positivo se aleja, como lo podemos observar. Por más que lo queramos acercar, el imán sale disparado. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro polo negativo y estos dos imanes se vienen a juntar. Como podemos observar, se atraen. Eso quiere decir que este imán está compuesto por polo positivo y este imán está del lado del polo negativo. En este momento vamos a ver qué sucede si acercamos los imanes en diferentes materiales, como es la madera, el aluminio y el acero. Procedemos a acercar dos imanes de neodimio a la madera para ver qué sucede. En este momento observamos que la madera no es atraída ni alejada por los imanes. Eso quiere decir que la madera no tiene un componente o una composición de atracción. Vamos a hacer lo mismo con el aluminio. Aquí tenemos una tuerca de aluminio, la vamos a acercar al imán y observamos que no tiene ningún efecto sobre estos materiales. Eso quiere decir que el aluminio tampoco posee componentes de atracción o componentes que vengan a atraer al imán. Y vamos a hacer el mismo paso con el acero. En este caso estamos observando que el imán fue atraído por el acero. Bueno, continuando con el experimento, vamos a trabajar con los siguientes materiales: dos imanes y limadura de hierro. Esto nos sirve para ver las líneas del campo magnético. A simple vista no podemos observar el campo magnético que se forma alrededor de los dos imanes o alrededor de un imán, pero con la limadura de hierro podemos observar ciertas líneas que se producen al poner la limadura de hierro encima de una hoja de papel y con el imán debajo. Vamos a proceder a hacer el experimento. En este caso vamos a utilizar el polo positivo y el polo negativo, o el polo sur y el polo norte. Para comprobar cuáles son los polos, vamos a revisar que los imanes se atraigan. Si los imanes se atraen, quiere decir que esté polo positivo y polo negativo. En este caso vamos a separar los imanes a una distancia prudente. En este caso voy a poner unas varillitas aquí para que no se vayan a pegar. Estas varillitas no tienen componentes magnéticos, eso no afecta en nada. Procedemos a dejar los imanes separados, ponemos una hoja de papel sobre los imanes y procedemos a aplicar la limadura de hierro para observar las líneas que se forman en el campo magnético.
Bueno, ahí sería suficiente. Vamos a proceder a dar unos pequeñitos golpes en el papel para que la limadura de hierro vaya formando líneas. Bueno, en este caso, como los polos son diferentes de los imanes, podemos observar que las líneas forman un tipo de conexión entre ellas, formando un tipo de círculo de imán a imán. Como podemos observar, los dos imanes se atraen. Ahora vamos a hacer este mismo experimento, pero con los polos iguales de los imanes. Procedemos a retirar la limadura de hierro de los imanes para hacer el siguiente. Para observar que los imanes sean polos iguales, hacemos el mismo procedimiento, acercamos los imanes. Si los imanes se repelan o se alejan del uno del otro, quiere decir que son polos iguales, polo positivo y polo positivo, o polo negativo y polo negativo, con lo cual se alejan. Para hacer el mismo procedimiento, procedemos a dejarlos a una distancia prudente. Ponemos la hoja encima y procedemos a poner la limadura de hierro. Bueno, procedemos a hacer unos pequeños golpes en la hoja para que se vayan formando líneas y poder observar el campo magnético que producen los imanes. En este caso observamos que las líneas se repelan entre ellas. Las líneas cogen al contrario del otro imán, se alejan entre ellas de los dos imanes. Esto viene a ser porque los imanes tienen la misma polaridad, o sea, polo norte y polo norte, por lo cual las líneas se repelan.